aula hasta horas 17, o sea, hasta la hora de clases. Para la presentación del práctico, bueno, en esta primera instancia vamos a tener algo teórico, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan a presentar el práctico, tenemos que tener en cuenta eso. Desarrollar el práctico con los puntos que tenemos, hacer una presentación para presentarlo en clase, porque por ahí si somos varios grupos, entonces vamos a pedir, bueno, a ver, que el grupo 1 exponga la primera pregunta, el 2 la segunda, y así vamos rotando, ¿sí? Y también en los siguientes prácticos va a haber que hacer algo, bueno, vale la redundancia, práctico, ¿sí? Van a tener que desarrollar algún ejercicio en el software que nosotros le proponemos y necesitaríamos que ustedes también tengan esa parte desarrollada. Obviamente pueden poner las pantallas en el PowerPoint o en la herramienta que elijan y de base tener el desarrollo en RapidMiner, que es la herramienta que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, bueno, como les comentaba, el profe, eh, este primer práctico es teórico, ¿sí? Lo que el profe les explicó en clase es las preguntas que están en el práctico, ¿bien? Por ejemplo, la primera pregunta tenemos, ¿qué es la minería de datos? Esto ya es un concepto teórico, pero sí necesitaríamos que ustedes lo corroboren con una fuente de información confiable, ¿sí? En el aula virtual van a encontrar libros que son de bibliografía y si el concepto que les da estos libros no les satisface, pueden buscar otros libros, pero necesitaríamos que sí ustedes referencien acá en el práctico que digan la bibliografía es tal, ¿sí? Como para que sepamos en base a quiénes te están dando el concepto, ¿ok? Bueno, después vamos a explicar cuáles son en qué consiste la minería de datos y los beneficios de la misma que se podría utilizar en las ventas de una organización. O sea, acá tenemos dos partes. Primero es que nosotros expliquemos en qué consiste la minería de datos. Primero teníamos un concepto y ahora explicamos nosotros cuáles son los pasos, en qué consiste y el beneficio, ¿sí? Y esto, cómo nos podría beneficiar aplicándolo en las ventas de una organización. Por ejemplo, de un comercio como no sé, vamos a decir, Sangomás o Carrefour u otro tipo de comercio, ¿sí? Bueno, no les explico mucho porque acá tenemos la parte teórica, que es que el profe les explicó, por ejemplo, describir las diferentes fases del proceso de extracción de conocimiento. El paso 4 sería explicar las etapas del ciclo de vida de la minería de datos, em, la diferencia que tenemos entre minería de datos y ciencia de datos en el paso 5, en el punto 5. Y acá sí vamos a requerir de que se haga una investigación de qué es la minería de datos y qué es la ciencia de datos, o sea, cuál es la diferencia entre los dos. Porque si no lo vimos hasta ahora, la diferencia, y sería bueno que ustedes investiguen el por qué decimos estamos estudiando minería de datos y por qué no decimos estamos estudiando ciencia de datos, ¿sí? Van a ver que no hay un concepto así claro, definido, sino que hay diferentes posturas y si ustedes empiezan a investigar van a encontrar mucha información y diferentes tipos de explicaciones. Entonces, de acuerdo a todo lo que ustedes lean, van a tener que formar un concepto ustedes y decir, bueno, esta es la diferencia entre minería y ciencia de datos, ¿sí? Bueno, eh, hasta ahí es todo teórico. En el punto 6 nosotros vamos a hacer una descripción de los tipos de software, ¿sí? Que encontramos en el mercado. Hay muchas herramientas que trabajan con minería de datos. No elegimos todas, elegimos algunas,
De esa herramienta que vamos a elegir, necesitamos que ustedes detallen el tipo de software que es, si es un software libre, si es un software pago, si es que tiene la opción de, si es un software pago, tener alguna herramienta o licencia estudiantil que nos permita trabajar con este software, cuáles son las ventajas y desventajas, si es que maneja algunos algoritmos clásicos, o sea, tendríamos que entrar al software y ver cuáles son los algoritmos, justamente también por eso es que preguntábamos si es que habían hecho alguna materia relacionada a esta, que en este caso el software tenga, por ejemplo, el trabajo con árboles, el trabajo con redes neuronales, vean si es que ese software se adapta o no. Y no pasa en todos los casos, pero si es que el software tiene librerías, ¿cuáles son las librerías más conocidas? ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que para los que van a cursar este Python, que Python en sí no hace ciencia de datos, sino que lo hace a través de sus librerías. Y dentro de las librerías que tiene muchas librerías que trabajan con ciencia de datos. ¿Sí? Bueno, entonces, y hay otro software que no trabajan con librerías externas a ellas, sino que todo el software tiene incorporado esos algoritmos. No trabaja con librerías externas, como es Weka, ¿sí? Pero Weka sí es librería para otros software. Bueno, estos son los software que nosotros proponemos. Como decíamos, hay más, pero necesitaríamos que por grupo elijan uno de los software para desarrollar este punto. ¿Sí? A ver, nosotros le compartimos. Acá ustedes pueden poner el software que utilizaron, ¿sí? Que van a utilizar. Por ejemplo, ya tenemos el grupo 1 y hay un grupo 9. No sé por qué un grupo 9, pero cada grupo tendría que tener un software diferente. ¿Sí? O sea que si el grupo 1 elige, no sé, Python, el grupo 2 no tendría que elegir Python. ¿Sí? Y así. Bueno, acá entonces colocan el software que eligen, así nosotros ya sabemos cuál es el software que van a trabajar la próxima semana. Bien. Respecto al software, también le vamos a pedir que ustedes ahora, bueno, acá por ejemplo hay varios software que estuve viendo. Dale, ¿dónde está? No sé si lo tengo copiado. El software con el que nosotros vamos a trabajar, y bueno, es RapidMiner, ¿sí? Lo vamos a buscar y cuando ustedes vayan a descargarlo, eh, pongan descargar la versión estudiantil, ¿sí? Y les va a dar una versión estudiantil. Les va a pedir un mail para la descarga, ¿sí? Yo les copio acá. Tengo un montón de cosas acá. Ese es el software con el que vamos a trabajar. Entonces necesitaríamos que ustedes lo vayan descargando para la próxima semana, ¿sí? Para los chicos que cursaron aplicación de base de datos 1 y bueno, para los demás también les sirve este consejo. RapidMiner es pesado, ¿sí? Requiere mucha memoria. Entonces, si ustedes tienen software pesado en su máquina que están corriendo desde que inicia la máquina, lo recomendable es que limpien o que saquen las cosas que no sirven o hagan una limpieza a la máquina para que sea más rápido, ¿sí? Ha pasado en otros años que por este problema de que RapidMiner es pesado, los chicos optaban por comprarse o cambiar de disco, poner un disco SSD. Eso le va a dar mucha velocidad, ¿sí? Es una opción. Pero bueno, el que no puede, que trate de limpiar su máquina y instalar ahí Python, ¿sí?
Disculpen, RapidMiner. Para no tener problemas, porque si no vamos a llegar al momento del examen y se va a demorar en procesar bueno, el ejercicio que nosotros les demos. Bien. Y por último, tenemos el punto 7, en el que necesitamos desarrollar un enunciado en una empresa o institución. Esto ustedes lo pueden crear o pueden basarse con alguna empresa, no sé, que conozcan, ¿sí? No les vamos a pedir datos ahora, pero sí sería bueno que ustedes se basen en una empresa donde digan o conozcan qué tipo de datos se manejan, ¿sí? Entonces, lo que queremos saber es, bueno, primero, respecto al enunciado, a qué empresa se refiere, a qué se dedica, si es que tiene situaciones que tiendan a crecer a la empresa o por ahí tiene problemas que tienen que solucionar. Entonces, que se haga un estudio previo de eso y que ustedes armen un enunciado de la empresa, ¿sí? Y en base a eso nos digan qué impactos tendrían en la misma si es que aplican minería de datos, ¿sí? ¿Qué datos cuenta la empresa que podrían ser explotados con minería de datos? O sea, por ejemplo, no sé si tenemos un hospital, podemos decir que tiene el listado de vacunados con el COVID, podemos decir el listado de personas que ingresó a guardia. O sea, vamos nombrando todos los tipos de datos que podemos tener de esa empresa y si es que conocemos la empresa podemos llegar a más y decir los atributos que tiene esos datos. Por ejemplo, si tenemos el listado de vacunados, del listado tenemos la edad, el sexo, qué tipo de vacuna es, bueno, y así, ¿sí? Y si tenemos de la guardia, también podemos decir, bueno, ahí tenemos el apellido, el nombre, la edad, el sexo, si tenía alguna patología la persona, por qué motivo ingresa a la guardia, bueno, cosas que después esos datos se puedan relacionar entre sí, ¿sí? Y de acuerdo a la teoría que vimos desde el punto 1 hasta el punto 6, que podamos decir qué resultados nosotros podríamos obtener o qué productos podemos obtener aplicando la minería de datos, ¿sí? Algo general. ¿Por qué? Porque todavía no vimos las técnicas, entonces no podemos detallar sí, a mí me gustaría sacar, no sé, un patrón, esto, sino algo general de decir qué resultados o productos podemos obtener. Bien. Como ven, el práctico es corto, es teórico, va a llevar tiempo de investigación, ¿sí? Y tiempo de preparación. Pero en esta etapa no tenemos algo que realizar en la práctica, más que descargar el software con el que vamos a trabajar, ¿sí? Una vez que ustedes lo descarguen a RapidMiner, acá eligen la versión estudiantil, ustedes tienen que completar los datos, fíjense, acá vamos a completar los datos. Bueno, le va a pedir el nombre, el apellido, la universidad, el país, si es estudiante o si es profesor, bueno, en el caso de ustedes, profesor, el email, si tienen el email educativo, mejor, o sea, de la facultad, y acá colocan una password, ¿sí? Confirmamos, bueno, mi password es demasiado débil. Okay. Creo que a mí me va a decir que yo ya tengo el software, porque yo ya lo tengo descargado. Y ya les empieza a descargar. Si es la primera vez que ustedes ingresan, le va a registrar y empiezan a descargar. Bueno, me está diciendo que mi usuario ya existe porque yo ya lo tengo descargado, ¿sí? Bueno, si es la primera vez que ingresan, a ustedes le va a permitir acá descargar el software. Bien. Una vez que le descarga, le vas a descargar un instalador y la instalación no es difícil,
prácticamente decir siguiente, 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 sí hay que tener en cuenta de dejar una carpeta que sea accesible donde nosotros vamos a guardar todos los proyectos que hagamos, ¿sí? La carpeta que ustedes indiquen la va a tomar como una carpeta de local, ¿sí? La va a llamar local, no me acuerdo. Como una carpeta local donde se van a guardar todos los proyectos. Eso nosotros lo tenemos que indicar en el momento de la instalación. Es lo único que tendríamos que tener en cuenta. Por defecto nos dice que la carpeta local es el lugar donde está instalado el Fapping Mini, ¿sí? Acá fíjense, lo estoy abriendo. Bueno, como verán, tarda un poquito en abrir. No sé si ustedes ya lo tenían instalado. No sé, alguna vez intentaron instalar. ¿Ninguno? Damari, Gabriela, Sergio, Martín, Santiago. ¿Alguien lo tenía Eh, instalado? no, profe, esta sería la primera vez. Entonces no te va a dar problemas con el registro. Sí se tienen que acordar el usuario, porque el usuario le va a permitir acceder a la ayuda que tiene, porque tiene una página de ayuda donde están algunos modelos ya desarrollados. Y también cuando hay actualizaciones le va a permitir descargar las actualizaciones si requieren el usuario, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a poner un proyecto en blanco. Bueno, en mi caso yo tengo la versión 9, pero va a pasar esto, o sea, cada vez que ustedes quieran actualizar, le va a pedir que actualicen y se va a actualizar. Bueno, ahí va a llevar su tiempo de actualización. Y acá me puede poner las librerías que necesitamos actualizar. La carpeta local, lo voy a cerrar por ahora. La carpeta local que yo les indicaba es esta, repositorio local, ¿sí? Ahí van a tener, pueden crear varias carpetas con lo que ustedes vayan viendo o por cada práctico pueden crear una carpeta y de acuerdo a la carpeta van poniendo los trabajos que van haciendo, ¿sí? Bueno, por ejemplo acá, yo por cada proyecto que voy haciendo tengo una carpeta. Entonces ustedes después pueden crear carpetas e ir colocándolo acá. Esa carpeta es cuando ustedes vayan a la instalación digan, como yo no declaré una carpeta externa, la carpeta se creó dentro del repositorio de Fapping Mini. ¿Bien? Entonces, si yo después quiero sacar el proyecto, tengo que ir a este repositorio. Bueno, entonces para la próxima semana, que sería el jueves que tenemos la práctica, necesitaría que ustedes ya tengan instalado el Fapping Mini, ¿sí? Así empezamos a ver todas las cosas que podemos hacer. ¿Bien?